Bien. Voy a apagar mi cámara por un tema de calidad, como siempre. Bueno, tenemos un caso de, de una lista de proyectos, ¿verdad? Y que nos dicen, acá tenemos una tablita con distintos proyectos, y nos dicen que, bueno, nos cuentan las inversiones iniciales, los ingresos por año, los costos por año, y nos dice, considerando que los siguientes proyectos son mutuamente excluyentes. Proyectos mutuamente excluyentes. Y 8 años de vida útil y esta tasa de descuento, ¿verdad? Seleccionar analizando la TIR de la inversión incremental, vamos a ver qué eso significa, la alternativa que usted recomienda. Y después hay una pregunta que dice, ¿qué decisión tomaría si los proyectos son independientes? ¿No? Entonces, una opción es determinar cuál de estos proyectos, cuál de estos 8 proyectos es el más rentable o el que recomendaría. Y otra opción es qué decisión tomaría si los proyectos son independientes. Lo primero que hago es transferir todo al Excel, ¿verdad? Voy a hacerlo en Excel. Ustedes me van a ir avisando si voy a cambiar ya lo que estoy presentando. Ustedes me van a avisar si de por ahí quiere más zoom o menos zoom en el Excel, ¿ok? Listo. Bien. Estos son los flujos, ¿verdad? Y voy a copiar en 8 años. Pues Temar es de, dice el problema, 6%. ¿Qué significaba o qué implicaba que proyectos, una cartera de proyectos o una lista de proyectos sean mutuamente excluyentes o sean independientes? ¿Qué significa? ¿Y cómo eso afecta a la evaluación? A ver si alguien me puede decir. ¿Quién me puede dar una mano con eso? Que sean mutuamente excluyentes no serían, profe, que se hace uno y ya no se puede hacer los otros debido a que se hizo ese. Y si es Exacto. independiente, que no afecta. Claro, exactamente. Cuando son mutuamente excluyentes, quiere decir que de estos, a ver un poco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proyectos, tenemos que seleccionar uno solo. De estos 8 proyectos tenemos que seleccionar uno solo. Y que sean independientes, ¿qué significa o qué implica? Que de estos 8 proyectos tenemos que seleccionar aquellos que cumplan con qué, con esta condición de alcanzar la tasa mínima atractiva de retorno. Bien, ¿cuál es el criterio de análisis? Lo primero que vamos a hacer, es eh, determinar, porque vamos a hacer un análisis que se llama análisis incremental. Vamos a hacer un, un análisis que se llama incremental. Y el primer filtro es eliminar los proyectos que no cumplen con esta temática.
cuando no cumplan con esta TEMAR. Y lo que hacemos es listar los proyectos y calcular sus BAM, ¿verdad? Entonces, voy a preparar una lista acá, año, ¿verdad? Flujo de A, ¿verdad? El flujo de B, flujo de C, flujo de D, flujo de E, de F, preparar el flujo de caja, ¿verdad? De G y el flujo de H. Voy a calcular los BAM para cada proyecto. Entonces voy a decir, bueno, este proyecto no alcanza o sí alcanza, ¿verdad? O sea, sí cumple. Recuérdense, en el año 0 siempre ocurre la inversión inicial. Para hacerlo más rápido voy a copiar y pegar el traspuesto. Un poco, voy a cambiar el signo. El signo a cada uno. El signo cambiado. Bien. Y después voy a calcular acá el flujo, sería el ingreso menos costos. Alternativa también. Que sea más fácil. ¿Entiende lo que estoy haciendo? Armando el flujo para calcular el BAM de cada uno. Esto se repite para los 8 años en todos los proyectos. En el A, en el B, en el C. Bien. Ahí un poco tengo, vamos a decir, armado mi flujo de efectivo. Acá puedo calcular la TIR de cada proyecto. 4, 12, 9, 5, 7, 15, 3000 y bueno, agregarle un poquito de eso. Por el criterio, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Bajo el criterio de la TIR, ¿qué proyectos voy a tener que eliminar? ¿O qué proyectos van a quedar? ¿Cuál era el criterio de la TIR? Si TEMAR es mayor que TIR, ¿qué pasa con el proyecto? Si TEMAR mayor que TIR, si TEMAR menor que TIR, ¿qué pasa? ¿Cuándo se acepta y cuándo se rechaza el proyecto en ese caso? TEMAR menor que TIR se aceptaba. Se acepta. Y TEMAR mayor que TIR se rechaza. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles rechazaríamos? Rechazaríamos este que voy a pintar en rojo, porque este es 3,76, este es 6. Rechazaría este flujo de, rechazaría este no y este no. O sea, rechazaría el A y el D. Ahora, si es que dudo del criterio de la TIR, voy a calcular el BAM. ¿Sí? El BAM al 6%. ¿Cuáles de estos proyectos me tendría que dar un BAM negativo? ¿En cuáles de estos proyectos me tendría que dar un BAM negativo? ¿Qué piensan?
en el A y en el D, ¿verdad? Entonces vamos a probar. Es igual la inversión inicial más BNA, abro paréntesis, la tasa que está acá. Voy a anclar porque después voy a querer estirar. Coma, y desde el año 1 hasta el año 8. Cierro paréntesis. Y acá efectivamente me sale mi IVA negativo, acá me sale mi IVA positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, positivo y positivo. Efectivamente, ¿qué proyectos no cumplen o no los puedo analizar? ¿A qué proyectos no los puedo analizar? A y D. Exactamente. A y D están fuera. ¿Quiénes continúan el análisis? Vamos a olvidarnos que calculamos el VAM. Vamos a olvidarnos que calculamos el VAM. ¿Por qué? ¿Por qué le digo vamos a olvidarnos que calculamos el VAM? Porque vamos a analizar un poco, vamos a concentrarnos en la TIR. Si son independientes, ¿qué le diríamos? Si son independientes, ¿qué le diríamos al inversionista? Si son independientes. ¿Qué les parece a usted que le diríamos al inversionista? Señor inversionista, no hagas ni A ni D. ¿Bien? ¿Qué nos puede preguntar el inversionista? Si son independientes. ¿Cuáles son los que me recomendás? Haceme una lista en donde jerarquices los proyectos. ¿Cuál ustedes jerarquizarían? ¿Cuál sería el primer proyecto que recomendarían? Entre los restantes. El C. El C. ¿Por qué el C? Porque tiene mayor VAM. Y yo diría el G, porque tiene mayor tasa interna de retorno. ¿Cuál es el criterio recomendado para jerarquizar proyectos? ¿Cuál es el criterio recomendado para jerarquizar proyectos? Elegir el que tiene la mayor TIR. Dentro de los factibles, ¿verdad? Elegir el que tiene la mayor TIR o elegir el que tiene el mayor VAM. ¿Qué les parece a ustedes? Voy a recomendar jerarquizar primero el G, que es el que tiene la mayor TIR, o voy a jerarquizar primero el C, que tiene el mayor VAM. ¿Qué piensan? ¿Me voy por el mayor VAM? ¿Me juego por el mayor VAM o me juego por el mayor TIR? ¿Qué piensan? Profe, ¿no podía especificar de acuerdo a qué criterio le está diciendo? ¿Y el inversionista qué quiere el inversionista? Son dos criterios diferentes que tienen supuestos diferentes. ¿Verdad? ¿Qué van a ustedes preferir? ¿Maximizar la TIR o maximizar el VAM? ¿Qué sería? ¿Cómo jerarquizaríamos? Siempre que vamos a jerarquizar proyectos,
Lo típico es usar el criterio del BAM. Criterio del BAM. O sea, como dijo el compañero, jerarquizaríamos por el C. ¿Está bien? Esto es si son independientes los proyectos. En nuestro caso, son mutuamente excluyentes. Y para evaluar estos proyectos mutuamente excluyentes, vamos a hacer uso de un análisis que se llama análisis incremental. ¿Bien? Entonces, si son independientes, vamos a usar para jerarquizar. Primero vamos a elegir, vamos a eliminar los proyectos que no son factibles. En este caso, ni A ni D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la TIR es mayor que la TEMAR, porque la TIR es menor que la TEMAR, o podemos usar el criterio del BAM, donde el BAM sale negativo, y si deseamos jerarquizar, jerarquizamos de mayor BAM a menor BAM. Mayor BAM es el que tiene, vamos a decir, la preferencia. ¿Qué le limitaría al inversionista a realizar estos proyectos? ¿Por qué generalmente un inversionista no puede hacer todos los proyectos factibles? Uno es porque no le alcanza la plata. Nadie tiene toda la plata junta. ¿Bien? O sea, el bien más escaso es el efectivo, ¿verdad? El capital. Entonces va a haber que jerarquizar. ¿Está bien? Bueno, ahora si son mutuamente excluyentes, como decía el ejemplo, ¿cómo hacemos el análisis? ¿Cómo hacemos el análisis incremental? Lo primero que hacemos es determinar los que son factibles. Coincide el mismo análisis que hicimos en el caso que si eran independientes. Y nos quedaron factibles, voy a copiar esto, nos quedaron factibles el B, el A eliminamos, y eliminamos el D, D. ¿Sí? Nos quedaron estos 6 son factibles. Estos 6 son factibles. ¿Está bien? Estamos haciendo el análisis en el caso que son mutuamente excluyentes y estamos aprendiendo a hacer el análisis incremental. Primer paso, determinar los que son factibles. Segundo paso, lo que vamos a hacer es ordenar de menor a mayor inversión inicial. Ordenar de mayor a menor inversión inicial. Entonces vamos a agarrar otra vez estos proyectos y vamos a ordenar. Ordenar de menor a mayor. O sea, este es el orden de mayor a menor, de menor a mayor inversión inicial. Recuerden que estamos frente al caso de que son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Entonces, de estos 6 tenemos que elegir el mejor proyecto. ¿Está bien? El mejor proyecto. Ordenamos de menor a mayor inversión inicial. Y ahora empezamos a analizar estos 2 primeros proyectos. Al de menor inversión inicial le vamos a llamar defensor y al siguiente o al que tiene mayor inversión inicial vamos a llamarle retador. ¿Bien? Vamos a llamarle retador. ¿Bien? Entonces tenemos que ver si el retador es mejor
que el defensor. Y vamos a construir el flujo de caja. Año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a... Este es el G, este es el proyecto F, este es el defensor y este es el retador. Acá es menos 100. Acá el retador es menos 45.000. En el año 1, el defensor tiene 4.000 menos 1.000. En el año 1, el retador tiene 30.000 menos 20.000. Y podemos copiar el año 8. Y atiendan bien lo que vamos a hacer. Vamos a analizar. Voy a poner las rayitas. Vamos a analizar el proyecto incremental. Vamos a analizar el proyecto incremental. O sea, vamos a analizar el proyecto F menos G. ¿Qué nos responde o qué busca responder este análisis incremental? ¿Vale la pena aumentar mi inversión inicial en $44.900 para tener, en inversión inicial, para tener estos incrementos de 7.000 por año desde el año 1 al 8? ¿Vale la pena? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Y se hace el análisis, se calcula la TIR, ¿verdad? Entonces, la TIR del proyecto defensor era 3.000%, la TIR del proyecto retador es del 15%, y la TIR del proyecto incremental, o sea, la TIR incremental, es de 5%, 5,19%. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vale la pena hacer este esfuerzo incremental de $44.900 para tener estos ingresos? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Vale la pena? Vamos a analizar el VAN incremental. Okay, me fui de ahí. Vamos a calcular el VAN incremental. La TEMAR era VAN incremental al 6%. Entonces, es igual esta inversión inicial más BNA. La tasa era está por aquí. La tasa es del 6%. Y el proyecto incremental tiene estos flujos. ¿Qué les parece que va a salir? ¿Va a salir positivo o va a salir negativo? Negativo. Acordate que la TIR es 6%, perdón, la TIR es incremental es 5,19 y tu TEMAR es 6%. Vamos a ver cuánto va a salir. Va a salir, fíjense, sale un VAN negativo. ¿Bien? Sale un VAN negativo. Nuevamente, TEMAR mayor que TIR
incremental, ¿qué pasa? El proyecto se rechaza. El proyecto incremental se rechaza. De hecho, el van incremental es negativo. El proyecto incremental se rechaza. O sea, nos quedamos, ¿quién gana? Gana el defensor. Gana el defensor. Ganó el defensor. ¿Cuál es el siguiente análisis? O sea, ya le vamos a pintar. ¿De qué color le pintábamos a lo que no nos servía? De rojo. El siguiente análisis sería analizar qué pasa entre G, ¿verdad? Que continúa. Este es perdedor ya. Perdedor. Y este es mi retador. Este es mi siguiente. Entonces me voy aumentando la inversión inicial. Mismísimo análisis. Voy a copiar y pegar. Vamos a ver, después voy a ir corrigiendo los colores. ¿Qué tengo que mi defensor es el proyecto G? Mi retador va a ser el proyecto B. B y va a ser B menos G. Mi inversión inicial es menos 100. Mi inversión inicial en el B es menos 200.000. Y mis flujos acá es 30.000 menos 20.000. No, perdón, me equivoqué. 4.000 menos 1.000. Un poco que pegar. Y en el proyecto, en el retador, mi flujo es 50.000 menos 10. Y este es mi flujo. No voy a pintar todavía de nada. Bien. Mi defensor es G, mi retador es B, mi proyecto incremental es B menos G. Y lo que responde este proyecto incremental es, vale la pena el incremento en la inversión inicial en $199.900 para tener estos flujos del año 1 al 8. Acá tengo la TIR de cada uno de los proyectos. Acá tengo mi TIR incremental, 9,65, y como TIR incremental es mayor a TEMAR, el proyecto incremental ¿qué? Acepta. Se acepta. De hecho, y vamos a verificar que esté bien calculado, el VAN es este y este B25, lo que me parece que no es nuestra. Vamos a buscar dónde está nuestra tasa de descuento. Acá. 11 y bien claro. Después voy a... Entonces, el proyecto incremental da un VAM. El VAN incremental es positivo. El proyecto incremental se acepta. ¿Quién ganó? Ganó el retador. O sea, ganó el retador. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que el defensor perdió, ¿verdad? El defensor perdió. Pintar otra vez de rojo. Este ya es un perdedor. Y el B pasa a ser nuestro nuevo defensor. ¿Con quién le medimos ahora al proyecto B? Con el proyecto E. El E es nuestro nuevo retador. Entonces, agarramos y analizamos el siguiente paso. El siguiente paso
es analizar. Como defensor le tenemos a B, ¿verdad? Como defensor le tenemos a B. Y como retador le tenemos a E. Como retador le tenemos a E. Y el proyecto incremental es E menos B. Este tiene una inversión inicial de menos 200.000. Este tiene una inversión inicial de menos 370. ¿Qué busca responder? ¿Será que vale la pena la inversión incremental de 170.000 para dejar de hacer B y hacer E? ¿Bien? Muy interesante el análisis incremental. Entonces, los flujos estarían 50 menos 10. Y acá los flujos estarían 80 menos 17. Ahí está. Y este es mi proyecto incremental E menos B. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto sale la TIR incremental? Menor que la TEMAR. TIR incremental menor que TEMAR. ¿Proyecto? Se rechaza. Proyecto se rechaza. El proyecto incremental. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende? O sea, no te es rentable buscar 170.000 extra, porque estos 170.000 extra para pasar de B a E está teniendo una TIR incremental de 1,79%. ¿Está bien? Por más que el E sea un proyecto factible. Que el E sea un proyecto factible. No conviene hacer el incremento de inversión. Van incrementales negativos. El proyecto incremental se rechaza. Entonces, nuestro defensor B queda en cancha. El proyecto B queda en cancha. Y nuestro retador E pierde. Entonces, este retador es un perdedor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Proyecto B con el proyecto C. No verifique si este estaba haciendo referencia al P11. Sí, está bien. Entonces, vuelvo a hacer el análisis incremental. Uno a uno. O sea, tiene sus pasos. Se dan cuenta que no es difícil, pero sí es bastante laborioso. Entonces, mi nuevo retador es el C. Entonces, hago B y C. B y C. Nuevamente hago los análisis de inversión inicial. El proyecto C tiene una inversión de 490.000 y lo que dice C menos B es invertí un incremental de 290.000 por sobre B, ¿verdad? Para poder realizar C y vamos a ver cómo se comporta el flujo. ¿Para qué haría ese incremento? Y bueno, haría ese incremento para tener un flujo de caja incremental de 88.000, ¿verdad? Entonces, el proyecto incremental C menos B es de 290 de inversión inicial incremental, pero para tener estos flujos positivos. Fíjense, el defensor tiene una TIR del 12%, el retador tiene una TIR del 9% y el proyecto incremental, estos 290.000 por encima de 200.000, tienen una TIR de 6,7%.
van da positivo. ¿Qué recomendación? TIR incremental mayor que EMAR, proyecto incremental se acepta. Mismo análisis, van incrementales positivo, el proyecto incremental se acepta. El B pierde, voy a pintarle de blanco, y el retador es el nuevo ganador. Entonces me voy otra vez acá, cambio, este B es un perdedor, C pasa a ser un defensor y analizo C contra H, que es el nuevo retador. ¿Sí? Entonces, ese es el análisis que se hace. Vengo acá, voy a copiar otra vez. Mi nuevo defensor es el C, mi nuevo retador es el H, si mal no recuerdo, ver un poco. 6H, sí, 6H. Bien. El proyecto C tiene una inversión inicial de 490.000, es mi nuevo defensor, y mi retador tiene una inversión inicial de 580.000, o sea, necesito una inversión incremental de 90.000 para tener estos flujos incrementales. 88.000. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe, ¿se entiende? 110 menos 14. Ahí tengo. ¿Será que vale la pena hacer una inversión incremental de 90.000 para tener y hacer H por encima de C, ¿verdad? Hacer H por sobre C para tener unos ingresos incrementales de 8.000? Calculamos la TIR. TIR incremental es negativa. O sea, es menor que TEMAR. TIR incremental es negativa. ¿Qué significa que la TIR incremental sea negativa? ¿Qué piensan? La TIR incremental sea negativa implica que estos 8.000 suman solamente 64.000. Ni si era cero la tasa de descuento no iba a alcanzar el 90.000. ¿Sí? Y el VAN incremental es negativo. El proyecto incremental se rechaza. Entonces, este proyecto, el defensor es el ganador. O sea, el proyecto que si son mutuamente excluyentes y bajo el análisis incremental, se concluye que el proyecto recomendado es el C. ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien? Entonces, este es un perdedor y este C es nuestro proyecto que recomendaríamos. No es el proyecto que tiene mayor TIR, no es el proyecto que tiene la mayor TIR, pero sí vamos a darnos cuenta cuando miremos esta tabla que el C es el proyecto que tiene el mayor VAM. Es el proyecto que tiene el mayor VAM. Pero el análisis incremental, o sea, llegamos a la misma conclusión mirando solamente el VAM, ¿verdad? Mirando solamente los VAM, pero el análisis incremental te da otra visión
de lo que está ocurriendo con el dinero. ¿Bien? De lo que está ocurriendo con el dinero. Y sobre todo, el concepto de la tira incremental es, bueno, analiza este incremento de dinero, a ver qué tasa interna de retorno tiene el proyecto incremental. ¿Está bien? Recapitulando, ¿cómo se dice? Si la evaluación es entre proyectos independientes, lo que se hace es calcular el BAN de todos los proyectos y eliminar o descartar los proyectos cuyo BAN sea negativo o cuyo TEMAR sea mayor que TIR, ¿verdad? Y después, esa lista de proyectos independientes, si queremos jerarquizar, lo usual es que se jerarquice, o lo correcto es que se jerarquice según el criterio del BAN, ¿verdad? Según el criterio del BAN, de mayor a menor BAN. Si los proyectos son mutuamente excluyentes, pasamos a hacer lo que se conoce como análisis incremental. Primero, como dije, en el independiente se determinan los que son factibles, se rechazan los que no son factibles, se ordena de menor a mayor inversión inicial y se empieza a analizar los retadores y los defensores, ¿verdad? Un defensor y un retador y se hacen los análisis incrementales. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dejar de presentar este. Voy a presentar otra vez nuestra tablita. Bueno. Ahí se ve, ¿verdad? Fíjense, acá hay otro tipo de ejercicio que me gustaría que hagan. Que dice, para una tasa de descuento del 7%, ¿cuáles son mejores opciones para seguir trabajando manualmente sin comprar nada? Actualmente el trabajo se hace manualmente con un costo anual de $120,000. Recomendar la mejor opción para cambiar el sistema de trabajo manual por un equipo de igual capacidad. ¿Existe algún equipo que no debería comprar? ¿Por qué? Y acá está, las distintas opciones de máquina. A ver si vale o no la pena. Esto queda después para que realice. ¿Está bien? Bueno, acá hay otro ejercicio que quiero hacer con ustedes. Teje 46 dice, se compró hace 2 años un sistema de bombeo y compresión para el envío de hidrocarburos entre dos estaciones, entre dos estaciones, ¿verdad? A un costo de $750,000. O sea, hace 2 años se compró a un costo de $750,000. Y se estimó que el sistema tendría una vida útil de 7 años cuando se compró. Hace 2 años se tenían las siguientes cifras. Valor de mercado al final de la vida útil es de $50,000. Depreciación por el método de la línea recta, se deprecia totalmente al final de la vida útil. Ingresos anuales de $150,000. Entonces, se tenía este proyecto. Bueno, debido a mejoras tecnológicas, el proveedor del sistema de bombeo propone un nuevo equipo que sustituya al actual. O sea, este sistema de bombeo que se compró hace 2 años ya está obsoleto y se propone un nuevo equipo que sustituya al actual.
el cual tendrá un valor de adquisición de $950.000, ingresos anuales de 225.000, vida útil de 5 años, valor de mercado al final de la vida útil de 80.000, depreciación por el método de la línea recta y valor de rescate de 10.000. Si compra este proyecto, si compra este sistema de bombeo, el sistema actual podría ser recibido por el proveedor en 350.000. Entonces, ¿qué le dice el proveedor? Compra este mejor, con tecnología más moderna, y te recibo tu sistema obsoleto en 350.000. Tiene una vida útil de 5 años. Y al final de la vida útil, tiene un valor de mercado de desecho de 80.000 y tiene un valor de rescate de 10.000. Si se paga una tasa de impuesto del 40%, una TEMAR del 15%, calculando el VAM, determine la conveniencia económica del reemplazo. ¿A qué TEMAR es conveniente el reemplazo? ¿En qué precio? Acá voy a ponerle preguntas. ¿Ah? B sería ¿a qué TEMAR es conveniente el reemplazo? Y C sería ¿en qué precio debe recibir el proveedor el sistema actual de 350.000 para que resulte indiferente el cambio al nuevo sistema? ¿Qué hacemos? ¿Cómo planteamos este tipo de ejercicios? ¿Qué piensan? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer los flujos efectivos, ¿verdad? Y vamos a ponernos a resolver. Voy a pegar el enunciado. Voy a empezar a completar los datos. La inversión inicial, vamos a decir sistema viejo. Inversión inicial es de menos 750.000. Se estimó que tiene una vida útil de 7 años. Un valor de mercado de 50.000. Cuando se venda a los 7 años va a tener un valor de 50.000. Depreciación, línea recta, y dice se deprecia totalmente al final de su vida útil, o sea, su valor de rescate o valor de salvamento de 0, ¿verdad? Con esto podemos calcular la cuota de depreciación anual. La cuota de depreciación anual tiene una formulita que es el costo, estoy usando en valor absoluto, ¿verdad? Menos el valor de rescate, dividido la vida útil. El problema dice que se deprecia totalmente al final de su vida útil. Y este valor de mercado es, vamos a decir, el valor en el que se vende. Bueno. ¿Qué pasa? Ya ocurrió, esto ya se compró hace 2 años. Acá faltan los ingresos.
anuales de 150.000. Ingresos anuales de 150.000. ¿Qué pasa con esta máquina? Esta máquina tenemos que ver qué va a pasar. Tenemos que calcular, tenemos que analizar si la reemplazamos o no. Si la reemplazamos o no. Entonces, tenemos que armar el flujo de efectivo de esta máquina. Tenemos que armar el flujo de efectivo de esta máquina. Tenemos que evaluar de aquí a 5 años. Esta máquina, ¿cómo se está comportando? Tiene hoy día una inversión inicial, un costo, ¿verdad? Un costo, o sea, lo que vale hoy esta máquina es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a armar el flujo de efectivo. ¿Cuánto piensan que vale hoy esta máquina? ¿Cuánto vale hoy esta máquina? Esta máquina hoy día está valiendo lo que dice acá el proveedor. Vale hoy 350.000. Eso es lo que vale. El costo actual es 350.000. Entonces, esto es lo que vale. Y ingresos, nos da unos ingresos de 150.000 anual. Si yo me quedo con esta máquina, si yo me quedo con la máquina vieja, ¿verdad? Voy a tener al final de la vida, al final de los 5 años, ¿verdad? Porque ya pasaron 2 desde que compré, voy a tener un valor de mercado de 50.000. ¿Qué me dice el problema? ¿Qué me dice el problema? Que hay impuestos. Entonces, sí o sí, voy a tener unos impuestos afectados, ¿verdad? Por este flujo. Después de esto ya voy a tener el flujo de efectivo. Entonces, voy a calcular y si no había impuestos, esta iba a ser mi evaluación. Iba a tener el flujo de efectivo para evaluar, quedarme o no con esta máquina. Pero, ¿qué pasa? Para poder armar el flujo de efectivo estoy necesitando el impuesto a la renta. Para calcular el impuesto a la renta tengo que hacer mi estado de resultados. Y para poder hacer mi estado de resultados voy a tener los ingresos, voy a tener la depreciación y voy a tener mi ganancia o pérdida de capital. Ganancia o pérdida de capital, ¿por qué? Porque voy a vender el sistema viejo a $50.000. Tengo que ver si tengo que tributar o no. Una vez que tenga considerado estos valores, voy a tener un flujo de efectivo. La utilidad antes de los impuestos. Voy a tener una utilidad antes de impuestos. Después voy a tener impuestos a la renta. Después, ya que estamos, voy a tener una utilidad después de impuestos. Y para poder tener este cuadro de estado de resultados, tengo que volver a calcular mi cuadro de depreciaciones. Cuadro de depreciaciones. Empieza en el 0. En realidad empieza así, en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es mi cuadro de depreciaciones que empecé cuando compré, ¿verdad? Cuando compré. Entonces voy a tener un valor en libros y voy a tener una depreciación acumulada. En el año 0
Mi equipo tiene un costo de 750.000. En el año 1, voy a hacer depreciación y depreciación acumulada. Depreciación y depreciación acumulada. Voy a tener una depreciación que va a ser 107.000, que es mi cuota de depreciación anual. Y mi depreciación acumulada es esta. Mi valor en libros después en el año 1 va a ser el valor en libros del año anterior menos la depreciación del año, 642.000. En el año 2 se va a depreciar esto. Este va a ser mi nuevo valor en libros y mi depreciación acumulada va a ser la depreciación acumulada del año anterior más. Y así sucesivamente hasta que llegue a 0 al finalizar la vida útil. En mi ejercicio, como ya pasaron 2 años, este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Si se queda con la máquina, acá va a haber en el 5.º año, va a haber una ganancia o pérdida de capital, que no es otra cosa que valor de mercado, un poco de escribir acá, valor de mercado y valor en libros. Mi valor de mercado en el año 5 es de 50.000. Mi valor en libros en el año 5 es 0. O sea, tengo una ganancia de capital de 50.000 sobre ganancia sobre la que tengo que tributar. Entonces, desde el año 1 cargo mis ingresos, 150.000. El fisco me permite una depreciación. La depreciación es negativa y es esta cuota de depreciación. Pero el fisco acá al vender me va a decir, vos acá tenés una ganancia de capital, tenés que tributar. Entonces mi utilidad ante los impuestos es esta. Y mis impuestos están a una tasa del, dice el problema, del 40%. Entonces los impuestos serían de $17.000 y acá de 37.000. Entonces mi impuesto a la renta sería menos 17.000 y así sucesivamente hasta llegar acá. Este sería el flujo de efectivo si yo me quedo con la máquina o el sistema de bombeo antiguo. Flujo de efectivo del sistema de bombeo antiguo. Bien, ¿qué pasa ahora? ¿Me están siguiendo? ¿Hay alguien todavía ahí? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Acá podemos calcular la utilidad después de impuestos, que es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Bien. Ahora, este es mi cuadrito de ganancia o pérdida de capital. Ahora, el sistema de bombeo nuevo. ¿Qué dice el sistema de bombeo nuevo? Dice adquisición o inversión, dice $950.000.
Después dice ingresos. Ingresos. Vamos primero, antes de los ingresos, vamos a inversión. Vamos a calcular su vida útil. Vida útil es de 5 años. Después dice, tiene un valor de mercado de 80.000. ¿Sí? De 80.000, un valor de mercado de 80.000. Cuando se venda, luego de finalizar su vida útil, va a valer 80.000. Y tiene un valor de rescate, dice, de 10.000. De 10. Nuestra depreciación es el costo menos el valor de rescate dividido la vida útil. Esta es la cuota de depreciación. La cuota de depreciación. Si compramos esta máquina, vamos a tener que armar su flujo. Y tiene ingresos por 225.000. Tiene ingresos por 225.000. Entonces tenemos que armar también su flujo de efectivo. Tenemos que armar su flujo de efectivo. Quiero que me digan qué vamos a tener. ¿Qué vamos a tener si compramos la máquina nueva? Si compramos el sistema nuevo. Vamos a tener inversión en sistema nuevo, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer el proveedor? Entrega como parte de pago máquina vieja, ¿verdad? O sistema viejo. Entregamos como parte de pago el sistema viejo. ¿En cuánto nos reciben? ¿Cuánto nos reciben? Nos reciben en 350.000. ¿Con qué signo entra ese 350? ¿Con qué signo tiene que entrar? Con signo positivo. Entonces ellos nos reciben. ¿Y qué más voy a tener? ¿Qué más voy a tener? Voy a tener y voy a analizar un impacto en mi... Bueno, antes de analizar qué más voy a tener, voy a hacer ya los ingresos. Voy a tener los ingresos de 225.000. Voy a tener los ingresos de 225.000. Voy a tener mi venta de... No sé cómo le llamé acá en este flujo. Voy a tener mi valor de mercado de mi equipo, ¿verdad? Mi valor de mercado, venta. Vamos a llamarlo valor de mercado del sistema nuevo. Entra con signo positivo y es de 80.000. Y después de eso voy a tener mi impuesto. Impuesto a la renta. Y después de eso recién voy a tener mi flujo de efectivo. Entonces voy a tener esto. 600, 225. Bueno. Vaya otra vez el problema, que para calcular ese impuesto necesito hacer el estado de resultados. Necesito hacer mis ingresos, mis depreciaciones y mi ganancia o pérdida de capital. Y necesito hacer
Esta va a ser mi utilidad antes de los impuestos, mis impuestos y mi utilidad después de impuestos. Pero, para hacer el estado de resultados, yo nuevamente, ¿qué cuadro necesito? Necesito mi cuadro de depreciaciones. Que va a ir del 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Valor en libros. Depreciación y depreciación acumulada. Bueno, mi valor en libros en mi máquina nueva es 950.000. Ya vimos que mi cuota de depreciación es 188.000. Ya sé que mi depreciación acumulada es la depreciación esta. Y mi valor en libros es este menos. Entonces, cuando esta es el cuadro de depreciaciones que voy a tener, entonces ya puedo empezar a cargar mis ingresos. Tengo acá. Okay. Ya tengo mis depreciaciones con signo negativo. Pero tienen que prestar mucha atención porque después hay problemas con los signos, profe, un signo nomás es, pero realmente es todo un tema, ¿verdad? Poder considerarles eso. Después tenemos que calcular esta ganancia o pérdida de capital. Voy a copiar acá mismo así. Vendí en 80.000. Mi valor en libros al quinto año es esto. Y mi ganancia o pérdida de capital es de 70.000. Entra positivo. Y me obliga a pagar más impuestos. Y quiero que vean algo acá. ¿Qué hay acá en el año 0 de ganancia o pérdida de capital? ¿Qué piensan? ¿Qué hay en el año 0 de ganancia o pérdida de capital? En el año 0 estoy vendiendo en 350.000 mi máquina que tiene, acá voy a calcular un nuevo, acá estoy vendiendo en 350.000, en el año 0 estoy vendiendo en 350.000, una máquina que tiene un valor en libros de 535.000. Entonces estoy teniendo una pérdida de capital de 185.000. Estoy teniendo una pérdida de capital de 185.000. Entonces, ese 185.000 tengo que traer acá con signo negativo. ¿Por qué? Porque este 185.000 dentro de toda la operación de la empresa me va a generar ¿qué cosa? Me va a generar que pague, que tenga una utilidad antes de impuestos menor en 185.000 y que pague menos impuestos. ¿Bien? En el año 0. ¿Entiende? Creo que sí. Mis impuestos son de... ¿A qué tasa era que estaban mis impuestos? 40%. Y acá voy a tener en el año 0 un ahorro de 74.000 en impuestos. ¿Cómo eso va a afectar a mi flujo de efectivo? Y va a afectar, me va a generar
un ahorro de 74.000. Perdón, esto va a entrar con signo negativo. Voy a tener que, gracias a que vendí toda una pérdida de capital, esto va a tener un impacto de que me va a hacer ahorrar. ¿Se entiende? Esto me va a generar eso. Y este sería el flujo de efectivo del sistema nuevo. Entonces tengo sistema viejo. Voy a tener acá mi flujo efectivo del sistema viejo. Voy a tener acá mi sistema nuevo. Voy a tener acá mi sistema nuevo. La pregunta, como les dije, es, ¿no vale la pena? Pide el van incremental, ¿verdad? Entonces hay que hallar, este sería el flujo de efectivo del sistema nuevo, flujo de efectivo del sistema viejo, quiero decir. Este sería el flujo de efectivo después de impuestos del sistema nuevo. Flujo incremental. ¿Será que vale el de mayor menos menor inversión inicial? ¿Será que vale esta inversión extra o no? Bien, calculamos el VAM. Van al que dice mi tasa de descuento en Temar es 15%. Mi Temar al 15%, acá voy a escribir Temar. Mi van al 15% del sistema viejo. Mi van al 15% del sistema nuevo. Mi van al 15% del proyecto incremental. Y bueno, calculamos igual este más DNA, tasa y valor 1 al 5. 110.000. Voy a anclar para poder estirar. El sistema nuevo tiene un 204.000 de VAM. Y el proyecto incremental tiene un VAM incremental de 94.000. O sea que, ¿qué van a recomendar a esta empresa? ¿Qué van a recomendar a esta empresa? ¿Que reemplace por uno nuevo? Reemplazar por el sistema nuevo. Reemplazar por el sistema nuevo. Reemplazar. Fíjense lo interesante que es. Acá está el análisis nuevo que hicimos. Es en el año 0, ¿verdad? Esta pérdida de capital que nos genera un ahorro en impuestos. Porque esto suponemos que está dentro de toda la empresa, ¿verdad? O sea, dentro de todas las operaciones de la empresa va a generar un impacto negativo que nos va a generar después una reducción en el pago de impuestos. También nos generaría una reducción en el pago de impuestos que después en el flujo de efectivo entra como un positivo, ¿verdad? O sea, evitamos pagar ese importe. Evidentemente, si no hay impuesto, esos importes dejan de tener sentido. Bueno, este es, vamos a decir, el caso aquí.
Este sería la parte A. Entonces, mover o copiar, vamos a crear una copia. ¿Qué pasaría si no hay impuestos? Análisis varios. Análisis, vamos a poner. ¿Qué pasaría si no hay impuestos? Y bueno, vamos a cambiar esta tasa de impuesto. Vamos a poner acá la misma acá. Y bueno, si la tasa de impuesto es 0, vamos a pintar de amarillo. Si la tasa de impuesto es 0, no existiría depreciación, ¿verdad? Acá también está en 0. Y ahí vamos a analizar un poco. Ahí qué proyecto iba a ser más rentable y bueno, iba a ser también reemplazar el sistema nuevo, también iba a ser la mejor opción. El problema nos decía, ¿a qué temar es conveniente el reemplazo? O sea, tenemos que buscar esta temar. ¿A partir de qué temar? O sea, ¿cuándo va a ser conveniente el reemplazo? Cuando el van sea 0, ¿verdad? El van del proyecto incremental. Entonces, datos, análisis y sí, buscar objetivo, definir el van incremental con el valor de 0 para cambiar la temar. Si la temar era $35 y algo es el que hace que los proyectos sean, vamos a decir, tener equilibrio. ¿Está bien? Entonces el van sale 0. Y después, la otra pregunta dice, ¿qué precio debe recibir el proveedor del sistema actual para que resulte indiferente? Entonces este es análisis 1 y vamos a copiar otra vez. Crear una copia de parte A y vamos a llamarle a este análisis 2. Aquí. Bueno, al 15%, ¿a qué valor nos tiene que recibir? O sea, este 350. Este 350, ¿cuánto tiene que valer para que sea indiferente? Bueno, lo primero que vamos a hacer es a ver si todo está atado con ese 350. Ahí, este valor de mercado tiene que estar. ¿Ah? Sí. Impuesto a la renta, acá sale esto, que es tanto, de 79. Este es de 52, que es este, ¿sí? Bueno, parece que está todo completo. Entonces voy a escribir otra vez 350.000 acá. Acá tengo una pérdida de capital. Buenísimo. Y vamos a analizar, definir el van incremental con el valor de 0 para cambiar la celda de en cuanto recibe. Aceptar. Si recibían en $290.000, fíjense, no iba a ser conveniente el reemplazo. No iba a ser conveniente el reemplazo. Si recibían en $290.000. Un poco, acá vamos a escribir valor, ¿cómo decía el problema? Valor de precio. Precio del sistema viejo. Poner
Y sale acá $290.944. Este es el valor. Si es un precio inferior a este, el sistema viejo es más rentable. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Las valientes que están. Ninguna, profe. ¿Te Bueno, entendió? No, profe. sí, está bien. Bueno, ya voy a dejar ya de grabar. Vamos a dejar acá la clase, si les parece.